Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y me pueden encontrar en mis redes sociales, en YouTube como Enseñando Medicina Interna y en Facebook también como doctor Carlos Waldo Vargas. Estos videos informativos, estos videos de InfoSalud en donde explico alguna enfermedad de manera sencilla, sin tantos términos médicos, a manera de que la entiendan gente que no es del personal de salud. También la he estado subiendo de manera constante en mi grupo de Facebook, en mi página de Facebook. Muchísimas gracias a todos los que me dejan su comentario, me dejan su like, me siguen. La verdad es que he tenido muy bonita respuesta en esa red social. Si quieren que les hable acerca de un tema en particular, por favor déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto lo preparo. Entonces, el día de hoy quiero hablarles acerca de la hepatitis B. Ya subí un video hace algunas semanas acerca de la hepatitis A y pretendo subir un video más adelante acerca de la hepatitis C, que son pues, las enfermedades por virus de hepatitis mucho más frecuentes en nuestro medio, y intentar abarcar las tres. Como les comenté en el video pasado que hablo de hepatitis A, el término hepatitis es un término muy genérico, ¿no? El término hepatitis significa solamente inflamación del hígado. Obviamente este órgano tiene funciones de vital importancia en nuestro organismo, entre ellas pues obviamente limpiar la sangre, es decir, detoxifica la sangre pase por este órgano muy importante, la limpia y la regresa hacia el organismo. También almacena energía. Cuando nos falta glucosa, se almacena en nuestro hígado a manera de glucógeno y esta, cuando nos hace falta, puede liberarlo y transformarlo en glucosa. Nos ayuda a la digestión, ¿no? Está la producción de bilis para la digestión adecuada cuando nosotros nos alimentamos. Y este hígado o este órgano puede llegarse a inflamar por diversas cuestiones. Hay muchas cuestiones por las que nuestro hígado se puede inflamar, que ya también se las comenté en el video de hepatitis A. Pero específicamente por el virus de la hepatitis A, B o C, lo que va a generar es una inflamación por infección. Este virus va a entrar a nuestro cuerpo y va a generar, a manera de infección, un proceso inflamatorio en nuestro hígado. Y hablando de generalidades acerca de la hepatitis A, de la hepatitis B, es generada por un virus que se llama así, virus de la hepatitis B. No hay mucha ciencia, no le echaron mucho coco al nombre, virus de la hepatitis B. Este virus fue descubierto en la década de los 60, a finales de la década de los 60, por un médico estadounidense, e inclusive el hallazgo y el descubrimiento fue tan importante que en el 1976 se ganó el Premio Nobel de Medicina. Así de importante fue el descubrimiento de este virus. Entonces, esta infección en particular, el virus de la hepatitis B, al igual que el virus de la hepatitis A, va a afectar directamente al hígado. Pero a diferencia de la hepatitis A, este virus puede seguir dos caminos. Que nosotros tengamos una infección o una enfermedad aguda, es decir, que dure poco tiempo, o una infección crónica que puede durar durante muchísimos años. Que ahorita más adelante vamos a ahondar un poquito en el asunto sobre las dos cuestiones que nos puede desarrollar este virus. Pero ¿qué tan común es? O sea, ¿es muy común? Obviamente el virus de la hepatitis A es mucho más frecuente, es mucho más común y vamos a encontrar muchísimos más casos. Pero este virus es una de las infecciones también virales más comunes en el mundo. Y vamos a ver los números. Más de 250 millones de personas viven con ella de manera crónica. Esa forma de infección crónica del virus de la hepatitis B se va a presentar hasta en 250 millones de personas a nivel del mundo. Cada año se producen alrededor de 1.2 millones de nuevas infecciones. Entonces, cada vez o cada año se siguen infectando personas. Cada año sigue habiendo nuevos casos de esta enfermedad. Y cada año se registran más de 1 millón de muertes relacionadas a complicaciones de esta enfermedad. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante acerca de las complicaciones que se pueden presentar con este virus, sobre todo cuando se nos genera una enfermedad crónica. Pero si no se diagnostica y no se trata a tiempo, este virus de la hepatitis B crónica puede llegar a generar complicaciones muy importantes como cirrosis y obviamente todos los síntomas y todas las cuestiones que va a generar la cirrosis, e incluso en algún porcentaje de pacientes, si no se detecta, les vuelvo a repetir, y no se trata esta enfermedad, puede llegar hasta generar cáncer hepático y pues obviamente la mortalidad que esto genera y todas las complicaciones que esta genera. Existen obviamente lugares en el mundo donde se va a presentar con mucho mayor frecuencia. Se habla de que en África y en Asia el 10% de la población puede llegar a estar infectada, o sea, es un número muy, muy alto. Entonces, es en las partes del mundo en donde más vamos a encontrar esta enfermedad.
Y en regiones que tienen pues mucha mayor cobertura de vacunación, en donde la mayor gente se vacuna contra esta enfermedad, pues como en Europa y en América del Norte, la verdad es que la prevalencia va a ser mucho menor. Vamos a encontrar muchos menos casos de la enfermedad. No va a ser cero, o sea, se siguen presentando casos, pero obviamente habrá lugares como África y Asia en donde la infección y la enfermedad es mucho más frecuente. En México, yo soy de México, en YouTube he visto que me siguen y me comentan personas de España, de Argentina, de Chile, de Perú, de Guatemala. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por sus likes. Estoy muy agradecido. Sin embargo, yo soy de México y me gusta presentar estadísticas de mi país. Entonces, en México tenemos un instituto que se llama la Dirección General de Epidemiología que nos reporta los casos de hepatitis B. Y estos datos son por lo menos hasta el 2020. En los últimos años, en los últimos 11 años para ser específicos, se han registrado 7,746 casos de hepatitis B en México. Se había observado una tendencia a la baja, ¿no? Desde el 2010 hasta el 2017 las gráficas iban para abajo. 2018-2019 tuvo un pequeño repunte y en el 2020 otra vez hubo una disminución. 7,746 casos parecieran ser pocos. La verdad es que para todos estos años parecieran ser muy pocos. Sin embargo, es una enfermedad que está subdiagnosticada. Porque, como vamos a ver más adelante, una de las formas en las que se infectan los pacientes o las personas es por medio de la utilización de jeringas contaminadas con el virus. Muchos de ellos, desafortunadamente, drogadictos o personas que utilizan drogas de manera ilegal y que, pues muchos de ellos no buscan atención médica. Entonces, hay muchas personas allá afuera con la infección, con la enfermedad, sin que nosotros estemos, ni ellos ni nosotros estemos conscientes de que tienen la infección. Entonces, la verdad es que estos números me parecen bajos, me parecen pocos. Eso es lo que está reportado oficialmente, pero es una enfermedad que está subdiagnosticada. Los grupos de edad en donde más se presenta, por lo menos en México, podemos ver por mucho que es en las edades de 25 a 44 años de edad y de 50 a 59 años, ¿no? Entonces, resumiendo, la hepatitis B es mucho más común de lo que pensamos. En el mundo, más de 250 millones de personas viven con esta infección de manera crónica y cada año nos reportan que mueren más de 1 millón por complicaciones como cirrosis o cáncer de hígado. En México, aunque la frecuencia es menor, o por lo menos lo que nos reportan de manera oficial, que en otros países o en comparación a otros países, pues la verdad es que sigue siendo un problema de salud pública, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo. Es por eso que es muy importante la prevención y la vacunación es uno de nuestros principales objetivos y problemas que nosotros tenemos como médicos. Pero vamos a pasar a cómo se contagia, cómo contraemos esta enfermedad, porque difiere de la hepatitis A, y esto es muy importante recalcarlo, difiere de cómo nos infectamos de la hepatitis A. La hepatitis B se va a contagiar principalmente porque nosotros tengamos contacto con la sangre o los fluidos corporales de una persona que tenga la enfermedad, de una persona que esté infectada. Al ser la forma de infección o de contagio de esta enfermedad, entonces una de las personas que van a estar en riesgo son aquellas embarazadas que estén infectados por este virus y que pueden llegar a transmitirlos a su bebé al darlos, ¿no? O sea, que esta persona que está embarazada no haya tenido atención médica o que no le hayan realizado pruebas de hepatitis B, pueden llegar a transmitirle este virus a sus bebés a la hora de dar a luz. Es posible vacunar al recién nacido para evitar que se infecte en casi todos los casos. Entonces, sí es importante que hables con tu médico sobre alguna prueba de detección de la hepatitis B si cursas con un embarazo o si quieres embarazarte. No está de más que dentro de los estudios de abordaje o los estudios para el embarazo te hagas una prueba de detección de virus de hepatitis B, más vale prevenir que lamentar. Otra forma en la que nosotros nos podemos contagiar, porque como ya les comenté, es por medio de sangre o fluidos corporales, pues obviamente el contacto sexual es una de las formas de que nos podemos contraer la hepatitis B. Sobre todo si tienes relaciones sexuales sin preservativo con una persona que está infectada. El virus se transmite si la sangre, si la saliva, si el semen o si los líquidos vaginales de la persona que está infectada ingresan a tu cuerpo. Entonces, también puede ser una forma en la que nosotros podemos contraer la enfermedad. Otra forma que la sangre de una persona infectada pueda entrar a nuestro cuerpo, pues obviamente es compartiendo las agujas, ¿no? El virus de la hepatitis B se contagia fácilmente a través de las agujas y jeringas que estén contaminadas con sangre infectada. Si tú compartes o una persona comparte el equipo que se usa para inyectar drogas ilícitas, pues están en un riesgo muy importante, muy elevado de contraer esta enfermedad.
Transfusiones o procedimientos médicos sin las medidas de seguridad adecuadas, es decir, que te contagien con algún tipo de instrumento o con alguna transfusión que no esté bien analizada. Antes, recibir una transfusión o someterse a un procedimiento médico podría ser un contagio, un riesgo importante de contagio para esta enfermedad. Sobre todo porque realmente el tiempo de que se descubrió este virus, pues realmente es poco, o sea, a principios de los 70, finales de los 60, entonces todas aquellas personas que recibieron alguna transfusión antes de ese tiempo, ¿no? En los 60 o incluso a los 70 ya que se haya descubierto, pues no se hizo algo tan común como se hace hoy en día, buscar en el escrutinio de hepatitis B. Entonces, aquellas personas que recibieron transfusiones en esas épocas en donde no se establecía bien el escrutinio, pueden estar en riesgo de haber tenido alguna transfusión con este virus porque no se hacían las medidas correspondientes ni se hacían los controles como hoy en día se hacen. Hoy los controles para la transfusión y para que nosotros donemos sangre, la verdad es que pasan por muchos controles para que la sangre que nosotros recibimos o que nosotros damos sea lo más seguro posible. Entonces, sí, antes era mucho más frecuente, hoy en día ya no es tan común. Obviamente, también hacerse tatuajes o piercing con material no esterilizado, si te realizas un piercing o un tatuaje, checa que la persona que te lo haga, pues lo haga con material estéril, que lo haga con material limpio, que el lugar se vea bien, ¿no? O sea que si no se hace con las medidas correspondientes, también puede llegar a ser un riesgo importante de transmitir la infección por virus de hepatitis B. La hepatitis B también es un motivo de preocupación para los trabajadores de la salud, ¿no? Para los enfermeros, para los médicos, sobre todo si nosotros nos pinchamos de manera accidental con alguna aguja, con alguna jeringa de una persona que está infectada, corremos el riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, en resumen, la hepatitis B, y esto es bien importante, no se transmite por abrazar, por dar la mano, por compartir alimentos. Esto es bien importante. Se contagia cuando hay contacto con sangre o fluidos corporales de alguien infectado. Y es importante diferenciarlo de la hepatitis A, en que la hepatitis A se transmite principalmente por la vía fecal oral, que es algo que ya les comenté en la plática previa. Es decir, cuando una persona se infecta del virus, lo que va a suceder es que el virus lo va a eliminar a través de las evacuaciones o de las heces. Cuando estas se liberan por las heces y esas heces contaminan el agua o los alimentos y otra persona las ingiere, va a contraer la enfermedad. Por eso vamos a encontrar mucha mayor cantidad de personas infectadas por hepatitis A porque la forma de contagio es mucho más rápida, es mucho más fácil de que nosotros nos infectemos a diferencia de la hepatitis B que necesariamente tiene que entrar sangre o fluidos corporales de la persona. En este caso, con que sea las evacuaciones o las heces en la hepatitis A nos va a contagiar y por eso hay muchos mayores casos al respecto. ¿Cuáles son las personas que van a estar en riesgo de tener esta infección? Pues obviamente por la modo de transmisión, por cómo se contagia la enfermedad, pues los trabajadores de la salud estamos en riesgo, las personas con prácticas sexuales sin protección o con múltiples parejas sin protección, usuarios de drogas inyectables, pues obviamente este tipo de personas son las que están mucho mayor expuestas a tener esta enfermedad. Pero ¿cómo nos ataca? Como les había presentado de la hepatitis B, les estoy poniendo aquí el ejemplo, por ejemplo, de una persona que se inyecta, ¿no? Una persona que tiene una jeringa, que está infectada, que está contaminada. A la hora de inyectarse, el virus va a entrar a nuestro torrente sanguíneo, va a viajar hacia el hígado. En el hígado va a infectar o va a atacar específicamente a las células que tenemos en el hígado, que son las células hepáticas denominadas hepatocitos, y dentro de ellas empieza a reproducirse. Ahí es en donde el virus va a empezar a crecer, va a empezar a reproducirse, se van a generar una gran cantidad de virus. Y el problema no solamente es el virus, sino también la respuesta inmunológica. Nuestro sistema de la defensa, al intentar atacar y destruir al virus, lo que va a generar también es que va a empezar a provocar algo que se llama inflamación. El sistema inmune ataca a estas células para eliminar el virus, pero de manera como efecto secundario, digámoslo así, va a provocar que haya una inflamación importante a nivel de nuestro hígado y esta inflamación tan importante es la que va a generar los síntomas que nosotros presentamos y las complicaciones si es que la enfermedad se vuelve crónica. Y entonces, como les había comentado, cuando nosotros nos infectamos con este virus, cuando este virus entra a nuestro organismo, puede seguir dos caminos. Que sea una enfermedad aguda, es decir, que dure menos de 6 meses y que el organismo y que nuestro sistema de la defensa logre eliminar al virus, o puede volverse crónica.
Es decir, que dure más de 6 meses porque nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas no fueron capaces de eliminarlo y desechar al virus. Y entonces este problema puede avanzar y puede progresar y generar complicaciones como las que les comentaba, cirrosis o cáncer hepático, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la hepatitis aguda es la fase inicial de la infección, dura de menos de 6 meses, el sistema inmune va a detectar al virus, lo va a atacar, lo va a combatir y en la mayoría de los adultos, afortunadamente en la mayoría de los adultos, nuestro sistema inmunológico va a lograr desecharlo, va a lograr eliminarlo. En casos raros, o sea, porque muchas personas se recuperan totalmente. Una vez que nuestro sistema inmunológico lo desecha o se elimina de él, pues la mayoría de las personas se va a recuperar totalmente. Incluso algunas pacientes ni siquiera van a tener síntomas, ni siquiera se van a dar cuenta que tuvieron la infección. Y es lo que nosotros llamamos infección silenciosa. Y quizá estas personas son las que nos generan un poco más de preocupación a los médicos porque pueden infectar a otras personas sin darse cuenta y sobre todo si tienen relaciones sexuales, por ejemplo, con personas sin protección. Esto puede ser un riesgo bastante importante. En casos raros, afortunadamente en casos muy raros, y estamos hablando de menos del 1% de los pacientes que se infectan con hepatitis B, pueden desarrollar lo que se conoce como hepatitis fulminante. Esto significa que el hígado deja de funcionar. El hígado deja de funcionar de una manera repentina y obviamente pues muy grave. La persona puede ponerse muy amarilla, tener sangrados e incluso poder llegar a perder la conciencia. Es una urgencia médica como tal que puede poner en riesgo la vida, la persona puede fallecer y muchas veces la única solución, porque no hay ningún medicamento que frene esta hepatitis fulminante, es el trasplante de hígado. Afortunadamente, como les repito, es una cuestión que no sucede con mucha frecuencia, es muy raro, pero puede poner en peligro la vida de la persona. Y entonces la hepatitis B crónica, que es el otro camino que se puede seguir con esta infección, es que dure la infección o dure el virus en nuestro cuerpo más de 6 meses. El sistema inmunológico, nuestro sistema de la defensa, no tuvo la capacidad o no pudo desechar y eliminar el virus. Y entonces se mantiene esta pelea y esta guerra entre nuestro sistema inmunológico y el virus dentro del hígado y provoca una inflamación crónica, una inflamación que no se quita. Esta inflamación con el paso del tiempo que se empieza a perpetuar va a generar algo que se conoce como fibrosis en el hígado, que son como cicatrices dentro del hígado. Y si esta inflamación continúa y no se detecta, no se hace el diagnóstico, no se da tratamiento, entonces esta fibrosis o estas cicatrices van a desarrollar cirrosis, que es cuando el hígado empieza a dejar de funcionar por completo, muchas de las funciones de las que en las que se encarga nuestro hígado deja de realizarlas. Y un porcentaje de pacientes tienen un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer que se conoce como hepatocarcinoma. Este es más o menos, por ejemplo, vemos en la primera parte, en la parte de arriba superior izquierda, un hígado sano, un hígado normal. Cuando nuestro hígado se infecta y pasa a una fase crónica, es decir, dura más de 6 meses, se le denomina hepatitis crónica. Con el paso del tiempo va a desarrollar fibrosis y después de la fibrosis cirrosis y en un porcentaje de pacientes desarrollar carcinoma hepatocelular. Esta es como que la historia natural de la enfermedad si no se detecta a tiempo. Si nosotros tenemos hepatitis B crónica y no se hace el diagnóstico a tiempo, este va a ser el curso de la enfermedad. Obviamente no va a ser en cuestión de días o semanas, esto pasa en el transcurso de varios años, pero es los pasos que van a pasar en nuestro hígado. Hay algunos factores que nos van a poner en riesgo de desarrollar una infección crónica, ¿no? Se ha encontrado que si se contrae la enfermedad en recién nacidos o en niños pequeños, hasta el 90% de estos van a desarrollar una infección crónica si no se detecta a tiempo, sobre todo porque el sistema inmune no está del todo capacitado y no logra eliminar el virus de manera importante. Y también, obviamente, las personas que tengan problemas o alguna enfermedad que bajen sus defensas, como por ejemplo personas con VIH, que no tienen tratamiento, o que a lo mejor no están diagnosticadas y entonces su sistema de la defensa está muy comprometido, este tipo de pacientes también pueden llegar a tener una infección crónica o desarrollar la hepatitis B crónica. Entonces, resumiendo, la hepatitis B puede presentarse de dos formas, aguda y crónica. La aguda es fase inicial que dura menos de 6 meses. En la mayoría de los adultos el organismo o nuestras defensas logran eliminar el virus y se recuperan por completo. En cambio, cuando el virus se queda más de 6 meses, hablamos ya de algo que se denomina hepatitis B crónica y esto puede durar toda la vida. Y con el paso del tiempo y con los años, dañar el hígado causando cirrosis o incluso cáncer.
Lo más peligroso es que muchas veces no da síntomas hasta que el daño está avanzado. Y aquí pues vamos a hablar entonces de los síntomas. Vamos a hablar de cómo se manifiesta la hepatitis B cuando la infección es aguda de primera instancia, es decir, cuando estamos con las primeras fases de la enfermedad. Los síntomas suelen aparecer entre 1 y 4 meses después de la infección, aunque en algunos casos puede surgir un poco antes, ¿no? Pero en promedio, por lo general, de 1 a 4 meses. Y es importante saber que muchas personas, sobre todo los niños, no presentan síntomas o los síntomas son muy leves, que pueden pasar desapercibidos o confundirse con alguna otra infección mucho más leve. Y entonces va a pasar desapercibida la infección. Pero cuando la hepatitis B sí da síntomas, cuando la hepatitis B aguda sí da síntomas, los síntomas más frecuentes son los que les estoy poniendo en la diapositiva. Cansancio extremo, es decir, en término médico es astenia, ¿no? La persona se siente agotada, sin energía, incluso sin haber hecho ningún tipo de actividad que fuera muy importante, se sienten cansados constantemente. Puede haber fiebre muy leve, no moderada, de manera intermitente, dolor abdominal, generalmente en la zona del hígado, que es en la parte por debajo de las costillas del lado derecho del abdomen. Puede haber náuseas y vómitos, se pierde el apetito, aparecen molestias digestivas, puede la orina volverse oscura, o sea, se vuelve como color café, como color de refresco de manzana o refresco de cola, se puede volver nuestra orina. Se puede poner amarilla nuestra piel, es algo que los médicos conocemos como ictericia. Esto nos indica que el hígado no está funcionando bien. Algunas personas sienten dolor generalizado, dolor en las articulaciones, en las rodillas, en los codos, en las manos, como si fuera inflamación de las articulaciones. También pueden tener estos malestares crónicos. Y en la hepatitis B, esta forma de la enfermedad es más peligrosa porque muchas veces pasa desapercibida, como les había comentado. Muchos pacientes van a estar completamente asintomáticos. La paciente o las personas pueden vivir durante muchos años sin saber que están infectados. Es una como fase silenciosa. No da síntomas al inicio y por eso se le llama una fase silenciosa. En aquellos pacientes que sí tienen síntomas, por lo general los síntomas suelen ser muy sutiles. A diferencia de los que tienen hepatitis aguda, estos pueden llegar a ser muy sutiles y cuando aparecen puede llegar a ser un cansancio constante, la persona se siente agotada día tras día, tener malestar general, un estado de sentirse mal sin saber por qué, sin una causa clara, molestias abdominales leves, dolor o incomodidad en la zona del hígado y sobre todo puede llegar a haber alteraciones en las pruebas de función del hígado. Cuando se hacen algún estudio pues, por check-up o por algún otro tipo de enfermedad o por algún otro tipo de cuestión, podemos encontrar alteraciones en las pruebas de función hepática y es ahí cuando se empieza a hacer el protocolo de estudio y es en cuando encontramos a los pacientes que tienen una infección de virus de hepatitis B crónica, ¿no? Pero muchas veces por los síntomas pueden pasar desapercibidos. Y desafortunadamente, un gran porcentaje de los pacientes que tienen esta infección de manera crónica los diagnosticamos ya que hay complicaciones de la enfermedad. Si el paciente presenta cirrosis o ya llegó a tener cirrosis, acuden a la consulta por las complicaciones de la cirrosis, ¿no? Hinchazón abdominal, que nosotros conocemos como ascitis, que es la acumulación de líquido dentro del abdomen, alteraciones de la coagulación, sangran con facilidad, puede haber confusión, somnolencia, que nosotros conocemos como encefalopatía hepática. Digo, todos estos síntomas o estas complicaciones son secundarias a la cirrosis, no propiamente dicho de la hepatitis B, sino de la complicación que ya generó una hepatitis B crónica. Eh, También, obviamente, si el paciente ya tiene el problema tan avanzado que generó cáncer hepático, pues obviamente le vamos a hacer el diagnóstico por las molestias que está generando el cáncer, no propiamente dicho de la hepatitis B. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues obviamente vamos a hacer un examen, los médicos tenemos que hacer un examen físico y buscaremos síntomas de daño hepático y pues obviamente pueden ser piel amarillenta, dolor abdominal, líquido acumulado en el abdomen, ¿no? Podemos hacer algunos estudios de laboratorio, pruebas de función hepática, nos van a ayudar para saber cómo está funcionando ese higadito y también para hacer el diagnóstico específico del virus de la hepatitis B, hacemos estudios de anticuerpos y de antígenos, que son estudios específicos para detectarlo, porque lo que nosotros hacemos es que los anticuerpos son como soldados que fabrica nuestro cuerpo para defenderse del virus. En el caso de la hepatitis B, cuando el virus entra, el cuerpo produce anticuerpos para atacarlos. Según el tipo de anticuerpo que nosotros hagamos o veamos en el análisis de sangre, podemos saber si la infección es reciente, es decir, si la infección es aguda, o si ya el paciente está cursando con una infección crónica. O
si solamente tiene anticuerpos que se generaron por la vacuna. Entonces, este perfil de hepatitis B, que generalmente así lo solicitamos, nos dan el resultado de diversos anticuerpos y antígenos para que nosotros podamos saber si el paciente lo está cursando con un problema agudo, con un problema crónico o si solamente tiene memoria, es decir, ya tuvo la infección o fue vacunado en algún momento dado. Es muy importante hacer este tipo de estudios en los pacientes en los que estamos sospechando con esta infección. También podemos hacer estudios de ultrasonido, un ultrasonido especial que se denomina elastografía transitoria, que nos puede mostrar con mucho mayor detalle la extensión del daño hepático. ¿Qué tan duro está? Si está el paciente en fibrosis, si el paciente ya está en cirrosis, es un estudio que también nos puede ayudar mucho en la evaluación del paciente que tiene hepatitis B, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hepatitis B crónica, para ver qué tanto ha dañado el virus a nuestro hígado. Y en algunos pacientes se puede llegar a realizar una biopsia hepática, que es tomar una pequeña muestra del hígado para mandarla a analizar y saber a ciencia cierta el daño hepático. Esto es lo que nosotros llamamos como estándar de oro, el gold standard, para ver el daño hepático. O sea, no hay mejor estudio que este, pero pues obviamente conlleva riesgos, es invasivo, tiene que entrar a quirófano, se tiene que hacer el procedimiento especial, puede haber sangrados, puede haber complicaciones. Entonces, en ocasiones se realiza este tipo de procedimientos cuando hay mucha duda diagnóstica o queremos iniciar algún tipo de tratamiento especial, pero no se le realiza a todos los pacientes. El tratamiento, cuando es una hepatitis B aguda, en la mayoría de los casos no va a necesitar un tratamiento específico contra el virus. O sea, no hay un antiviral que demos en la hepatitis B aguda. El cuerpo suele eliminarlo por sí solo en cuestión de semanas o meses, como ya vimos, el gran porcentaje. Lo que nosotros hacemos o lo que se hace es dar tratamiento de apoyo, reposo, buena alimentación, adecuada hidratación, evitar alcohol, evitar medicamentos que dañen el hígado. Solo en casos muy graves como hepatitis fulminante, que es el que les había comentado, el paciente va a requerir hospitalización o incluso un trasplante de hígado, pero en la mayoría de estos pacientes de hepatitis B aguda, lo que nosotros hacemos es dar tratamiento de sostén y vigilancia. Vigilar que realmente el virus se haya desechado en menos de 6 meses. Si esto empieza por medio de los estudios y demás, sospechamos en una hepatitis B crónica, pues bueno, la cuestión ya va a cambiar y el tratamiento se va a modificar, pero de primera instancia no damos un tratamiento antiviral para la hepatitis B. Entonces, la mayoría de las personas con una infección crónica por el virus de la hepatitis B sí van a necesitar tratamiento durante el resto de su vida. La decisión de comenzar el tratamiento va a depender de muchísimos factores que tiene que tomar en cuenta el médico que le dará el tratamiento. Por ejemplo, si el virus está causando inflamación o si de plano ya el virus ya avanzó tanto o ya generó tanto daño en el hígado que el paciente tiene cirrosis. Si tiene alguna otra infección además de la hepatitis B, porque no es raro que en ocasiones se presente una infección concomitante con hepatitis C o con virus, virus del VIH. Si el paciente tiene un sistema inmunológico debilitado por enfermedades o que tome medicamentos especiales que hagan que sus defensas se disminuyan o que se bajen. Todos este tipo de cuestiones y todo este tipo de factores el médico lo tiene que tomar en cuenta para decidir cuál sería el mejor tratamiento para el paciente. Existen medicamentos antivirales hoy en día que pueden atacar a la infección, ayuda a controlar la infección y evita que el virus se siga multiplicando. Existen muchos medicamentos entecavir, tenofovir, lamivudina, odefovir, o sea, todos estos se toman de vía oral. Sin embargo, sí es necesario y sí es importante que estos medicamentos sean indicados y se les dé vigilancia por medio ya sea de un infectólogo o de un gastroenterólogo. En este caso, el médico o el especialista idóneo para el tratamiento de este tipo de infecciones es el infectólogo. Y obviamente, si el daño es muy avanzado, el trasplante de hígado es una de las opciones que se pueden llegar a realizar en este tipo de pacientes. Y por último, prevención. La vacunación. Es una vacuna segura y muy efectiva que previene la infección con esta cosa, que previene la infección contra este virus. No contiene virus vivos, solo partes del virus que enseñan pues, a nuestro cuerpo a defenderse. Y en esto sí quiero hacer énfasis, sobre todo por aquellas personas que le tienen mucho resquemor hacia la vacunación, que les genera mucha preocupación el inyectarse, porque muchas personas piensan que nos inyectan el virus completo, que nos inyectan el virus y nos generan la enfermedad. Y eso es un poco erróneo y es un poco no entender muy bien acerca de la vacunación, sobre todo de la hepatitis B. Como ya vimos, el virus de la hepatitis B es un enemigo formidable que incluso puede llegar a
no que no lo maten nuestras defensas, o sea, saltarse nuestras defensas y que permanezca en nuestro cuerpo durante durante muchos, muchos años. Cuando entra en nuestro cuerpo, tiene una capacidad increíble para esconderse y multiplicarse en el hígado, causando daño a largo plazo, evitando que nuestro sistema inmunológico lo destruya. Entonces, nuestro sistema inmunológico es como un ejército, pero a veces, si nunca ha visto a ese enemigo, si nunca se ha enfrentado contra ese enemigo, nuestros soldados o nuestros sistemas de la defensa, pues en ocasiones va a tardar demasiado tiempo en reconocerlo y por ende en reaccionar, permitiendo muchas veces que entonces el virus de la hepatitis B gane la batalla. La solución que se nos plantea con la vacunación obviamente no es inyectarnos el virus completo. Lo que se nos inyecta solamente es una porción. Y aquí es en donde entra la magia de la vacuna. La vacuna de la hepatitis B se llama vacuna de subunidades. Imagínate que el virus de la hepatitis B es como un carro de combate, ¿no? Como un automóvil estos de la guerra. Está cubierto por una capa externa, el chasis. Dentro de la capa está el motor y la tripulación, que podría decir que es el virus real, el que está dentro de este caparazón, que está dentro del carro, es el virus real. ¿Qué es lo que no va a contener la vacuna? No va a tener el carro de combate completo, ¿no? No va a tener el motor, no va a tener los tripulantes, todo eso no se inyecta. Entonces, si eso no se inyecta, el virus no está vivo, entonces no puede causar la enfermedad. ¿Qué es lo que sí contiene la vacuna? Contiene solo unas partes muy superficiales del virus. Por ejemplo, la banderita, por ejemplo, del carro o el logotipo del carro, eso es lo que va a tener la vacuna. Entonces, es lo que nosotros conocemos los médicos como el antígeno de superficie. Eso es lo que va a tener la vacuna. Entonces, el tratamiento es inofensivo. Cuando les aplican la vacuna, lo que están inyectando son millones como de estas banderitas o estos logotipos que son totalmente inofensivas. Hay que pensar en la vacunación como un entrenamiento de campo de tiro para nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Nuestro cuerpo detecta estas banderitas o estos logotipos y gritan alerta. Entonces el cuerpo inmediatamente empieza a generar defensas especiales que llamamos nosotros anticuerpos. Estos anticuerpos son como los francotiradores o con nuestros soldados que se diseñan o se producen para detectar y destruir esa bandera en específico o ese logotipo en específico que nosotros llamamos el antígeno. Entonces, este entrenamiento nos lleva a que nuestro organismo y nuestro sistema de la defensa esté preparado para cuando realmente entra el virus o cuando realmente entra en nuestro cuerpo, pues ya van a estar ahí los francotiradores y ya va a estar ahí la memoria de que nosotros ya conocemos a ese virus, ya conocemos a ese intruso en nuestro organismo y entonces va a atacar sin esperar. Va a empezar a atacar y va a destruir al virus incluso sin antes generar daño en nuestro hígado. De ahí la importancia de que nosotros nos vacunemos. Entonces, en resumen, la vacuna es una herramienta increíblemente segura porque solo usa la identificación del virus para que nosotros podamos entrenar a nuestro sistema de defensa, asegurando que cuando llegue el enemigo real, pues la respuesta sea inmediata y contundente, neutralizando el riesgo que nos puede generar este tipo de infección. ¿Quién debe vacunarse? Es una vacuna universal, se recomienda para todos, desde recién nacidos hasta adultos. Obviamente, pues los grupos de alto riesgo son a los que principalmente nos interesan, como personal de salud, personas con múltiples parejas sexuales, usuarios de drogas intravenosas, personas con enfermedades crónicas como diabetes o enfermedad renal y en aquellos que conviven con portadores de virus de hepatitis B. La cantidad de dosis y cómo se aplica va a depender mucho de la marca, ¿no? De la edad del paciente. Pueden llegar a ser 2, 3 o incluso hasta 4 dosis, pero la verdad es que es importante que nosotros estemos vacunados contra este virus, porque como les comenté, hay muchas personas que pueden estar pues por la vida con infección crónica y que no saben que realmente tienen esta infección por virus de hepatitis B hasta que empiecen a tener las complicaciones de la enfermedad y cuando ya es demasiado tarde. Entonces sí es importante que si tienes algunos síntomas como los que les mencioné, vale la pena hacer el escrutinio de hepatitis B, hacer pruebas de hepatitis B, si estás embarazada, como te comenté y te recomendé durante el transcurso de la plática, y si no tienes la enfermedad, si afortunadamente no tienes la enfermedad, vale la pena la vacunación para prevenir cualquier tipo de infección y las complicaciones de este tipo de infección. Y pues nada, espero que sea de su agrado, espero que les haya gustado. Eh, Les vuelvo a repetir, si les gusta o si quieren algún tema en específico que quieran que les hable, déjenme en los comentarios, con muchísimo gusto lo preparo en las próximas semanas. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.